escogí este tema o por qué el Señor me ha impactado sobre este tema? Hace como un mes aproximadamente el Espíritu de Dios me está inquietando fuertemente a mi corazón sobre el tema del espíritu religioso, porque he llegado a entender que lo que impide el avivamiento en la iglesia del Señor Jesucristo no son los demonios, sino que el espíritu religioso que se alimenta de la mente y del alma de nosotros, mente y emociones de los seres humanos, para apagar el avivamiento. Hay muchos avivamientos que el Espíritu Santo ha iniciado en diversas partes del mundo, pero así como han empezado, han terminado, y la razón de que han terminado no es tanto por los demonios, porque cuando el avivamiento del Espíritu Santo está, los demonios tienen que huir, sino que es por el razonamiento humano que se mete para apagar el avivamiento, y entonces el espíritu religioso puede controlar o limitar o impedir el avivamiento espiritual. Pero ¿cuántos aquí queremos que nuestra iglesia esté en el fuego del Espíritu? Todos, ¿verdad? Bueno, la mitad nada más quieren el fuego del Espíritu. Los demás les vamos a hacer una piscina de agua congelada. Pero aquí vamos a estar en el fuego del Espíritu. Y si queremos el fuego del Espíritu, tenemos que buscar la forma a través de la revelación de Dios de que el fuego permanezca. Entonces vamos a hablar un poquito. Básicamente, este día vamos a hablar muy básicamente, muy elementalmente sobre el espíritu religioso. Si hay alguien que es muy nuevo y decimos algo que no comprende, yo le ruego que lo anote y después usted puede preguntarle a su coordinador de grupo o a su mentor de discipulado, y si no lo puede hacer conmigo, no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar con la escritura en Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Si todos tienen una Biblia, yo espero que sí, háblala en el Evangelio según Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 22. Y vamos a leer los versos 34 al 40. Dice la escritura, esta es la versión Reina Valera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sabemos que estos dos mandamientos estaban en el antiguo pacto, o era el primer mandamiento del antiguo pacto. Y sabemos que Jesucristo vino no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y en Jesús se cumplen estos dos mandamientos. Él amó a Dios, su Padre, por sobre todas las cosas, con toda su alma, toda su mente, todo su corazón y toda su fuerza. Y Él amó al prójimo, amó a toda la humanidad, no solo como a sí mismo, sino que puso además su vida por nosotros. O sea que nos amó más que a sí mismo, porque no le importó perder su vida para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Si esto es el principio de la ley, o esto es la base o el fundamento de la ley, o esto es el mandamiento más importante de Dios, entonces yo creo que nuestra vida espiritual debería de estar centrada o enfocada en cumplir aquello para lo cual Dios nos llamó, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En las iglesias nosotros podemos llenarnos de muchas actividades, de muchos programas, cosas que sean para entretener a la gente, cosas que sean para atraer a la gente, cosas que sean para levantar fondos. Podemos tener muchas motivaciones y muchas razones secundarias para hacer cosas en la iglesia, pero si nos alejamos del primer y gran mandamiento, que es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, nuestro corazón, y al prójimo como a nosotros mismos, estaremos alejándonos del propósito por el cual hemos sido creados. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron aquí el domingo pasado,
Nuestra hermana Rosita compartió algo acerca del espíritu religioso. Ella habló de la saciedad de pan. Ella habló de aquellos que van primero a sus propias labranzas, a sus propios negocios antes que venir al Señor. Eso es religiosidad. Y anteriormente, el domingo anterior, la hermana Yonita habló de subir al monte, porque muchos viven en casas artesonadas, pero su casa está desierta. Y habló de ir al monte para traer madera y edificar la casa. Edificar la casa es que en la casa del Señor esté por encima de todo el nombre que es sobre todo nombre, y que nuestro objetivo y nuestra misión sea siempre amar al Señor por sobre todas las cosas, y que Él sea la razón y la motivación de nuestra vida. Si nosotros nos preocupáramos de cumplir este primer y gran mandamiento, no tendríamos problema de pecado, no tendríamos problema de religión. Este gran mandamiento de amar al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos son las dos ordenanzas positivas de la Biblia. Es decir, son las únicas o los únicos mandamientos positivos, en el sentido que nos dice: harás tal cosa, o amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Todos los demás mandamientos de la ley mosaica son negativos. Dice: no matarás, no hurtarás, no codiciarás a la mujer, etcétera, ¿verdad? Pero estas dos ordenanzas positivas nos capacitan para cumplir las negativas. Es decir, si nosotros, amados, amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, indirectamente ya estaremos cumpliendo el resto de la ley. Porque el que ama al prójimo no le va a mentir. El que ama al prójimo no le va a robar. El que ama al prójimo no le va a codiciar a su mujer. Y así podríamos ir viendo todos los mandamientos. Si usted se quiere asegurar que puede cumplir la ley, simplemente céntrese en cumplir las dos positivas, que las negativas van a ser añadidas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, con estas dos vamos a cumplir toda la ley. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a estar exentos de idolatría, donde dice, ¿verdad? No adorarás a dioses ajenos, no te harás imagen. Lo vamos a cumplir, porque al amar a Dios sobre todas las cosas, usted no va a tener ídolos en el corazón. Y como dijimos, vamos a estar implícitamente cumpliendo toda la ley. Quisiera que fuera al libro de Romanos, o a la carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes que estaban en Roma, en el capítulo 13, verso 8. Aquí nos habla el apóstol Pablo también de las ordenanzas negativas de la ley. Y yo espero que los niños estén recibiendo, porque esta palabra también es para ellos. Y los niños, no importa la edad que tengan, su espíritu puede recibir la palabra y pueden estar siendo edificados con la palabra. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos claros, ¿verdad? Ok, la meta y el enfoque de todo creyente, o la meta de todo ser humano, debería de ser amar a Dios por sobre todas las cosas. El propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, nos centremos en Él. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Él tiene que ser la meta de nuestra vida. Él tiene que ser nuestro destino. Él tiene que ser nuestro propósito. Él tiene que ser la razón de vivir. Él tiene que ser la razón de existir. Él tiene que ser nuestra meta, nuestro destino, nuestro galardón y nuestro propósito. Si como creyentes nos fijáramos esa sola meta, nos evitaríamos muchos problemas. Dios quiere pues que nos centremos en Él. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo de nuestras almas? El diablo trata de descentralizarnos de Dios. Él trata de que nosotros nos alejemos de esta meta y de este enfoque. Él traerá un montón de distracciones, Él traerá un montón de proyectos, Él traerá un montón de ideas que, aunque sean buenas o parezcan buenas,
nos alejan de la meta y del foco principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí es donde nosotros tenemos que discernir, porque fíjese qué cosa tan interesante. Mientras Dios quiere que nos enfoquemos en lo bueno, en lo santo y en lo puro, el diablo está tratando que nosotros nos enfoquemos en la maldad, en lo que el enemigo ha hecho. El diablo está tratando que siempre nos estemos fijando en lo pecaminoso, en lo malo, mientras Dios siempre trata que nos fijemos en lo bueno y en lo santo. No pierda esto de vista, porque esto es una base, esto le da a usted la base fundamental para discernir cuando un espíritu religioso está operando. No olvide esto, Dios siempre nos enfoca en lo bueno, en lo santo, en lo puro. El diablo siempre nos enfoca en lo malo, en el pecado, en el fracaso. Si mantiene esto bien allí, cerquita de usted, usted va a poder discernir cuando un espíritu religioso esté queriendo molestarnos. Segunda de Corintios, la segunda carta que envía el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta escritura la hemos mencionado muchas veces, y yo creo que a veces nos espiritualizamos demasiado cuando leemos esta escritura, y es algo muy sencillo. Pero nos ponemos a pensar que vamos a estar a cara descubierta frente a la gloria de Dios. Es posible que inmediatamente pensemos en Moisés, que subió al monte Sinaí, pensamos en los truenos y relámpagos, pero realmente no es eso lo que está diciendo. Está hablando de que nosotros, desnudos, descubiertos, sin tapujos, sin ponernos máscaras, estemos allí delante de la presencia de Dios, que es su misma gloria. Jesucristo es la gloria de Dios, ¿cuántos lo saben? Entonces, cuando nosotros nos ponemos frente a Jesucristo, ¿y cuántos saben que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra? Si usted quiere estar frente a Jesucristo a cara descubierta, usted sencillamente agarre la palabra de Dios y usted estará frente a la palabra, frente a Cristo, estará a cara descubierta. Quiere decir que usted no se va a poner un taparrabo, usted no se va a poner una pared, no va a levantar nada que le impida recibir la palabra a cara descubierta. Recuerde lo que dijimos hace un momento. El propósito de Dios es que nos enfoquemos en Él. El propósito del diablo es que nos enfoquemos en la maldad, en el fracaso, en el pecado y la circunstancia. Entonces el enemigo quiere que nosotros estemos siempre viendo nuestra debilidad, que estemos viendo nuestra incapacidad, que estemos viendo nuestra miseria, que estemos viendo nuestro pecado, que estemos viendo nuestros impedimentos, nuestras limitaciones, que estemos viendo nuestra pobreza, que estemos viendo aquello en lo cual no podemos vencer. Pero el propósito de Dios es que usted esté viendo a Dios, a su palabra, su destino, el propósito eterno con el cual fue creado, y que usted lo mire a cara descubierta. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios contiene todas las promesas de Dios para usted? ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es verdadera y es real? Y que todo lo que Dios dijo que se cumplirá porque Él no miente y Él no se arrepiente. Entonces, si usted está viendo lo que la palabra de Dios dice que usted es, y usted se centra y se enfoca en lo que Cristo dijo que va a hacer con usted, porque el que comenzó la buena obra la terminará, ¿sí? Y creemos que eso es verdad. Y entonces usted dice: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo sé que lograré lo que la Biblia dice que voy a lograr. Yo sé que los propósitos de Dios y los pensamientos de Él para mí son de bien y no de mal. Y yo sé que un día seré lo que Él dice que yo soy. Y nos centramos y nos enfocamos en lo que la palabra de Dios dice, y la miramos a cara descubierta como en un espejo. Entonces usted no mirará más su naturaleza caída, usted no mirará más su incapacidad, usted no mirará más su defecto, usted no mirará más su pecado, sino que usted va a estar viendo continuamente la imagen del Señor. Usted va a estar viendo continuamente el propósito de Dios, el destino de Dios, lo que Él dijo que hará con usted. ¿Y qué dice esta escritura? Que cuando miramos a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria hacia aquella imagen que Él tiene de nosotros.
O sea, amados, desde que Dios nos creó, desde que Dios nos formó, Él tiene ya una imagen, Él tiene un retrato, Él tiene ya un objetivo, Él tiene una meta. Él ya le ve a usted maduro y perfecto. Él ya sabe dónde usted va a llegar. Él ya sabe que usted es un vencedor. Él ya sabe que usted es un victorioso. Él ya sabe que usted va a vencer, los enemigos serán puestos bajo la planta de sus pies. Él sabe que usted va a lograr lo que los hombres dicen que usted no puede lograr. Él sabe, porque Él es el que le esfuerza y es la capacidad de Él y no la suya. A Dios no le importa su debilidad. A Dios no le importa su circunstancia. A Dios no le importa su falta de educación. A Dios no le importa todos los impedimentos que usted ponga como insalvables para lograr el propósito. A Él no le importa, porque Él es más fuerte y poderoso que toda su condición y toda su circunstancia. Él lo va a lograr. No es usted, es Él en usted. Ahora, ¿qué nos pide la palabra? Que veamos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y entonces si lo vemos a Él, entonces si vemos la obra terminada, entonces si vemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria, como a la imagen del Señor. Yo no soy lo que era hace 20 años. Tal vez ha sido medio lento el trabajo, porque algunos somos un poquito más duritos que otros, la concha, pero mientras estemos en el camino, Dios sigue trabajando. Yo no soy lo que era hace 5 años, y usted tampoco. Dios ha ido trabajando en usted. No somos perfectos, pero vamos en el camino. Dios nos va completando y nos va mejorando, porque Él ya tiene una imagen de a dónde nos va a llevar. Y si nosotros seguimos viendo su perfección y nos centramos en Él y no en nosotros mismos, si dejamos atrás nuestra debilidad y nuestras circunstancias y nuestra adversidad y nuestra incapacidad, pero lo vemos a Él, el poderoso, el eterno, el que hará realidad todas las cosas, y si llamamos las cosas que no son como si fueran, un día lo veremos. Él no está viendo todo aquello que a usted le cuesta. Él está viendo su capacidad y su fuerza. Ahora, la gracia del Señor le abre sus ojos espirituales para ver cómo Él ve, y para que usted vea la gloria de Dios y la imagen que Él tiene de usted. Pero atrás de usted viene el diablo queriendo que usted mire hacia atrás como la mujer de Lot, y usted empiece a ver su incapacidad, su debilidad, sus problemas, su tristeza, su congoja, lo que su papá le hizo, lo que la mamá le hizo, que la abuela era bruja. Todo eso es lo que el diablo quiere, que usted se esté fijando en lo negativo. Pero la gracia de Dios te dice, sigue adelante, mira la gracia, mira la gloria de Dios, sigue mirando como en un espejo a cara descubierta, porque un día serás lo que Dios dijo que tú eres. Va siendo cambiado, va siendo transformado si tú estás siempre en la dirección correcta. Si tú no pierdes la meta, si tú no pierdes el foco, un día llegarás a ser lo que Él ha dicho que tú eres. Yo quiero animarlos este día, porque muchos están, ¿sabe cómo caminan muchos cristianos así? Y entonces, por estar viendo hacia atrás, nunca ven la imagen que Dios tiene de ellos y nunca avanzan, porque siempre están viendo hacia atrás la debilidad. Por eso el Señor dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas ni las cosas antiguas, porque Él tiene control de todas esas cosas si tú estás en el camino correcto. Si tú vas hacia la meta que Dios te dijo, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, y tú deseas amar a tu prójimo como a ti mismo, tú miras el foco, tú miras la meta, tú miras el retrato, el destino profético, lo que Dios ha dicho de ti, y no te importa lo que el diablo te venga diciendo atrás. No importa que te diga, a ti te quisieron abortar, a ti no te quisieron, hay una herida de rechazo. ¿Qué importa eso si el poder de Dios es más grande que todo lo que te quisieron rechazar? El amor de Dios es más fuerte que todo lo que el diablo te quiso hacer. El diablo ha tenido a muchos agarrados de su pasado, para que por estar allí sobijando su peluchito del pasado y teniéndole dolor y teniéndole lástima, no puedan avanzar hacia la gloria del Señor. Y pasan años y años y siguen diciendo, es que mi abuelo era tal cosa, es que mi tía me pactó con no sé quién, es que no sé cuánto, y siguen viendo y siguen dándole fuerza a las cosas del pasado. Es que tuve un novio que me dejó y se casó con otra, y siguen llorando, y ya es abuelo el novio y ellas siguen llorando. Y entonces que la herida que me dejó, y todos los hombres, no, hermano,
ya empiece a ver la gloria de Dios. Empiece a ver la imagen que Dios tiene de usted. Empiece a ver todo lo bueno que Él tiene para usted. Empiece a ver lo que Él quiere hacer de su vida. Yo creo que esta palabra es real. Yo creo que esta palabra es verdadera. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen. Somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Qué bueno que no somos nosotros los que nos transformamos. Es que es el Espíritu del Señor el que nos cambia y nos transforma. Y qué bueno que Dios tiene de nosotros una fotografía terminada, acabada. Y Él sí sabe para dónde nos quiere llevar. Nada más tenemos que enfocar nuestros ojos hacia donde Él quiere llevarnos. Entonces, amados, recuerde, nosotros nos vamos convirtiendo en aquello que estamos contemplando. Usted contempla su miseria, miserable va a ser. Usted contempla la pobreza, pobre se va a quedar. Usted contempla los problemas, enredado va a estar toda la vida. Pero si usted contempla la gloria de Dios, en eso se va a convertir, en la imagen del Señor, porque es el mismo Espíritu Santo el que lo está convirtiendo. Usted se convierte en aquello que está contemplando. Esto no quiere decir que usted ignora que existe el pecado y que hay iniquidad en nosotros. Por supuesto, estamos conscientes de que existe el pecado y hay iniquidad, pero si nos enfocamos en nuestra meta, aunque el pecado se quiera meter en el camino, nosotros sabemos para dónde vamos y nadie nos va a sacar del camino porque conocemos hacia dónde vamos. Entonces, ve allí en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Esto es en relación a que sí sabemos que existe el pecado, no estamos ignorando que existe el pecado. 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. El apóstol Pablo nos manda precisamente a examinarnos para no ignorar que existe el pecado. Dice, examinaos a vosotros mismos. Fíjese, yo quiero hacerle una aclaración. El apóstol Pablo no lo dice a los corintios, examine a su compañero. No le dice examinar al hermano a ver cómo anda. Nos manda a examinarnos a nosotros mismos, porque a veces somos muy buenos para pasarle la regla a los demás y para aplicarle la palabra a los demás y ver cómo andan los demás y no estamos viendo cómo andamos nosotros. Por eso el apóstol Pablo muy sabiamente le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos. Cada uno de nosotros debería de examinarse continuamente, escudriñarse continuamente delante del Señor. ¿Cómo estamos en relación a la meta? ¿Cómo estamos avanzando? ¿En dónde hay necesidad de más de la gracia del Señor? Entonces examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjese lo que el apóstol Pablo les pregunta, si estáis en la fe. Amados, porque podemos estar en medio de una tormenta y de una tempestad, pero si estamos en la fe, nada nos va a sacar del camino. Entonces, el apóstol le dice que lo que debemos examinar es si estamos en la fe, si estamos caminando en la fe del Hijo de Dios. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, amados, que debemos de tener la convicción de que Jesucristo está en nosotros, y mientras Él está en nosotros, estamos en la fe y caminando en fe, y el propósito de Dios se va a lograr. Entonces, no es ignorando nuestra condición, sino escudriñándonos y examinándonos continuamente. Pero, vamos a decir que nos escudriñamos, nos examinamos y nos damos cuenta que hay un área de pecado o de debilidad. ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta que tenemos un problema, una dificultad, algo que nos impide avanzar? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que hay iniquidad en nosotros? Vamos a decir, alguien vino al Señor, está enamoradísimo del Señor, está que solo quiere pasar cantando, orando, bendiciendo al Señor, pero de pronto un día, después de 1 o 2 meses de estar caminando en el Señor, se da cuenta que aunque está en la iglesia, los ojos se le van detrás de las muchachas igual que antes. Se da cuenta que eso no se había muerto. Alguien le había hecho creer que cuando recibía al Señor se le iban todos los instintos y se le iban todos los malos deseos. Pero de pronto se da cuenta que allí está todavía. Y los ojos se le van detrás de las muchachas, aunque sean las muchachas de la iglesia. Y las queda viendo igual que miraba las del mundo. Y las mira todavía hacia atrás, así con el rabo del ojo, como miraba con el retrovisor.
Y entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta cuando nos damos cuenta que ahí está la iniquidad. ¿Qué hacer en relación al pecado en nuestra vida? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder? Algunos religiosamente dicen, me voy a meter en 40 días de ayuno hasta que se me vaya este demonio. El demonio se le podrá ir, pero la carne no. Y la carne, siempre los instintos están ahí. Y la carne siempre tiende a hacer aquello que no agrada a Dios. Y la carne no sale con ayuno. No, solo con la gracia del Señor se sujeta la carne. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos dos opciones. O nos volvemos al árbol de la ciencia del bien y del mal, o nos volvemos al árbol de la vida. Y cuando yo hablo del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no estoy hablando necesariamente que usted se está yendo del lado de la ciencia y que va a empezar a comprar hormonas para que le amortigüen la lascivia. No estoy hablando de eso. Todo aquello que no es nacido de Dios es pecado. Todo aquello que no es del árbol de la vida es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo aquello que no es generado en el espíritu, el árbol de la vida, es generado en la carne, en el corazón del hombre. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir desnudos a cara descubierta delante del Señor, que es el árbol de la vida, y le vamos a decir, aquí estoy, mira, reconozco, tengo este problema, esta debilidad, pero tú eres más fuerte que yo. O vamos a irnos al otro lado y vamos a decir, no, pero yo me voy a castigar. Yo lo que voy a hacer, me voy a comprar unos anteojos bien oscuros para no ver a las muchachas. No, yo lo que voy a hacer es que voy a decir 40 veces en lo bueno, en lo santo, en lo puro tengo que pensar. Y antes de entrar a la iglesia y antes de salir a la calle, yo voy a decir, no veo, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus ojos lo que ven. Eso es ir al árbol de la ciencia del bien y del mal. No tengo que pensar como el niñito aquel, ¿verdad? Que estaba desnudo en medio de la nieve y decía, no me tengo que congelar, no me tengo que congelar. Y muchos cristianos son así. Adentro está el instinto bárbaro y no tengo que pecar, no tengo que mirar, ay, reprendo. Y pasan toda la vida un espíritu religioso tratando de reprender la carne. Eso no se quita así, hermanos, ¿verdad? Y hay quienes hasta venden el televisor. Está bueno si aceptan televisores para el bazar, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, yo voy a donar el televisor porque es mucha tentación para mí. Ay, hermano, ni que fueran a eliminar todos los televisores del mundo. Si ahora usted entra a cualquier tienda y tiene 10 televisores y todos tienen mujeres desnudas. Entonces, ¿cómo va? El asunto está adentro. El asunto es ir al árbol de la vida para que la gracia de aquel que venció le ayude a usted a vencer. No es religiosamente, es con la gracia del Señor. Con la gracia del Señor. Y eso es con todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Muchas personas, cuando se dan cuenta de su pecado, de su debilidad, se esfuerzan en hacer obras, en ser mejores para ser aceptables delante de Dios. ¿Eso es religión? Mire que yo me la estoy jugando aquí porque de pronto se les pueden salir las costuras a todos y se desenfrenan y hacen todo lo que han querido hacer, ¿verdad? Pero a veces es necesario para darnos cuenta qué es lo que verdaderamente está en nosotros. ¿Sabe cómo visualizo muchas veces los hermanos en la iglesia? Son como esos caballos que quisieran salir desbocados, pero le han puesto una gamarra y le han puesto un bozal y lo tienen, pero aunque está amarrado, está que si le cortan la brida, olvídese, se lleva puertas y todo, pero en realidad no es la gracia del Señor. Están religiosamente reprimidos y retenidos, pero el corazón llenito de iniquidad. Entonces eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vayamos al árbol de la vida, que vayamos a su presencia y reconozcamos nuestra necesidad y reconozcamos que solo por su gracia podemos vencer. Solamente mirándolo a Él seremos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿Al árbol de la vida o al árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal? ¿Vamos a hacer cosas para agradar a Dios? Vamos a empezar, porque muchos pueden decir, yo voy a servir en la iglesia, yo me voy a meter en todo, yo quiero estar en aseo, yo quiero estar en decoración, hermano, si necesita ayuda, llámeme, yo quiero. Ese no es el caso aquí hay que llamarlos, olvídese. Pero hay algunos, pero aquí no hay religiosos, porque aquí cuesta que vengan a trabajar y asear, les toca solitos a los hermanos de aseo los sábados. Pero hay algunos, eso es en otros lugares, en otras iglesias,
que los hermanos van, ¿verdad? Y yo voy a estar aquí, yo voy a estar en la alabanza, yo quiero estar en el coro, yo estoy en el discipulado, yo en la escuela de ministerio, yo hago todo porque yo quiero agradar al Señor. O muchas veces, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado y nuestra iniquidad, creemos que haciendo obras de justicia vamos a ser aceptados por Dios. No nos damos cuenta que el Señor ya nos aceptó. Somos hechos aceptos en el amado, no por lo bueno o lo malo que usted haga, sino por la sangre del Cordero. ¿Sabe que Dios había elegido a Jacob sobre Esaú antes de que hicieran bien o mal? Desde que estaban en el vientre no habían hecho ni bueno ni malo, y Dios ya había hecho su escogencia. Todo lo que usted haga tiene que ser para producir contentamiento al Señor, pero no para producir su aceptación. Hay una diferencia. Usted ya fue acepto. Usted ya fue aceptado por Dios con todo y lo miserable que era, con todo y lo inmundos que éramos. Él nos aceptó y tuvo misericordia, amó la miseria que estaba en nosotros. Él no nos ama porque seamos buenos, Él no nos ama porque hagamos muchas obras, Él no nos ama porque diezmemos u ofrendemos. Él nos ama porque Él ama al hombre, Él ama a la humanidad, Él ama la miseria del hombre. Él te aceptó porque Cristo ya murió en la cruz por ti, y el sacrificio de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz, te hizo salvo y te hizo acepto en el amado. No son tus obras, no es tu justicia, no es lo bueno que tú hagas, porque si tú crees que es por lo que tú haces, estás haciendo vana la cruz de Cristo. Es el poder de la cruz lo que hizo que tú fueras aceptado por el Padre. Y lamentablemente, en gran parte de nuestra iglesia cristiana, estamos todavía predicando buenas obras para ser aceptados. Y por eso privamos al evangelio del poder que debe de tener. Si enseñáramos correctamente que es el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos limpia, nos liberta, nos capacita, nos da la gracia y nos hace aceptos en el amado, la gente no entraría con cargas al cristianismo y no estaría cargando pesadas cargas que no pueden llevar, porque no hay quien pueda llevarlo, porque Cristo ya lo llevó por nosotros. Y entonces hacemos del cristianismo a veces una agonía. Y la gente pasa afligida porque no puede cumplir con las demandas según ellos. Nadie puede, solo Cristo pudo. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque ningún hombre pudo durante miles de años, aunque trataron de cumplir la ley. Necesitamos ir a la cruz, amados, porque solo en la cruz y en el poder de la sangre se encuentra el poder para vencer el pecado. No es en tu fuerza, no es en tu disciplina, no es en tus ejercicios de concentración, porque puedes quedar igual que los que hacen meditación trascendental, ¿verdad? Queriendo controlar tu mente. No es así. Es por la gracia, la capacidad del Espíritu Santo de Dios en tu vida, en tu corazón. Y cuando ese mensaje llegue a tu corazón, eso te va a traer mucha liberación. Porque muchos están atados dentro de la iglesia, debiendo estar liberados, están atados. ¿Cuáles son las tácticas que el enemigo usa para que nosotros entremos en religión? El diablo trata de mantenernos alejados de la gloria de Dios, alejados de la cruz y del poder del evangelio. Y entonces trata de mantenernos a nosotros ocupados en hacer obras de justicia, para que nos mantengamos alejados del verdadero poder que nos liberta. Y mientras estemos creyendo que es en nuestra fuerza, por nuestras acciones, más lejos estamos del poder restaurador de Dios en la cruz del Calvario. El enemigo nos trata de mantener enfocados en el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué es lo que hacemos? Pensar, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer para vencer este problema que tengo? Así como yo hago a veces, ¿verdad? Yo me como un rico pastel de limón de unos que la hermana Maru hace, que ricos son. Ay, y entonces yo lo quedo viendo y digo, tantas calorías, tantos carbohidratos. Ay, pero qué rico se ve. Entonces yo le pongo mano y le digo, reprendo las calorías en el nombre de Jesús. Les ordeno que no se conviertan en azúcares. Y me como el pastel. Y así hacen muchos. Así están haciendo muchos con el pecado, ¿verdad? Pero no es en la fuerza natural. Es la gracia del Señor. Entonces, el espíritu religioso siempre trata de desviarnos del poder que hay en Dios y en el sacrificio de Cristo.
Siempre trata de desviarnos del amor de Dios y el poder de Dios. El espíritu religioso nos mete en condenación y en culpabilidad para que nos salgamos de la gracia del Señor. El Señor no se aparta de nosotros, pero nosotros muchas veces nos apartamos de la dimensión de su gracia, de su amor y su misericordia, porque el diablo nos está condenando y nos está haciendo que volvamos nuestra mirada a lo malo, a lo negativo, a la debilidad, al fracaso y al problema. Pero el Señor levanta nuestros ojos y nos hace que veamos a la gloria del Señor, allá donde tenemos que estar contemplando, allá donde tenemos que ir siendo transformados a la imagen del Señor. Vamos a definir entonces qué es un espíritu religioso. Es un demonio realmente que sustituye o trata de sustituir el poder de Dios por la actividad religiosa. Si nosotros lo definimos de esta manera, esto opera no solo a nivel personal. A nivel personal nosotros estamos desarrollando mucha actividad religiosa tratando de sustituir el poder de Dios que está ausente en nuestras vidas porque no estamos contemplando la gloria de Dios. Y como nos estamos alejando y el poder no opera en nosotros para irnos cambiando, entramos en más actividad religiosa, pensando que eso es lo que nos puede liberar o lo que nos puede sacar del problema de pecado. Pero a nivel de congregación esto es también una verdad. Y no digo de esta congregación en particular, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el poder de Dios no está presente, cuando las vidas no están siendo salvadas, las vidas no están siendo transformadas, no están siendo liberadas, cuando no están ocurriendo milagros, sanidades y liberaciones, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como líderes comenzamos a hacer más actividades para llenar de actividades un programa para que la gente venga a la iglesia. Pero cuando el poder de Dios está presente, usted no necesita programas, ni actividades, ni conciertos, ni nada. La gente va a buscar el poder de Dios, porque el poder de Dios y el evangelio verdadero te liberta, te sana, te restaura. Así que cuando la gente no quiere venir a la iglesia, yo lo primero que me pregunto es: Señor, revélame, ¿será que tu poder no está presente en la iglesia? Porque cuando el poder de Dios está presente, la gente quiere estar allí donde el poder de Dios está, porque el poder de Dios es el que te cambia, el que te liberta. Y entonces nosotros, al preguntarnos qué pasa, que el poder está ausente, podríamos reaccionar yendo al árbol de la ciencia del bien y del mal y decir: bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer lo otro, para que los hermanos vengan, para que se sientan motivados. ¿Por qué no hacemos una campaña? ¿Por qué no hacemos un concierto? Hagamos un bazar, hagamos una actividad, hagamos una presentación, un teatro, un drama, para que la gente venga. Pero cuando el poder de Dios está, usted no necesita ninguna actividad religiosa, porque el poder atrae las vidas, porque las vidas, cuando son cambiadas y transformadas, quieren estar cerca del que les cambia. Y esto es una realidad y ha pasado a través de los años. Amados, en la iglesia primitiva no había programas que atrajera a la gente, era solo el poder de Dios que los atraía. Pero 10,000 se convertían, miles eran sanados, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitaban, los paralíticos caminaban. ¿Y qué más puede querer usted en una iglesia? A través de los años, los líderes espirituales hemos ido sustituyendo el poder por la actividad religiosa. Y yo quiero decirle, el espíritu religioso es uno de los más difíciles de desarraigar de la iglesia y del corazón de una persona, porque le da una apariencia de piedad y la gente cree que está bien. Todo parece bien, la gente parece estar contenta, todos cantan, todos aplauden, diezman y ofrendan, y medimos el éxito de la obra de Dios con parámetros naturales y humanos que no es como Dios lo ve. Alábele. Ajá. Bueno, este demonio o este espíritu religioso se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, las cosas humanas, actividades religiosas, sumerge a la gente en una aparente piedad, pero que es una piedad que no tiene poder para cambiarnos. Y el espíritu religioso es como una levadura que contamina a otros y a otros y a otros, como apela a los sentimientos, a las emociones, a las áreas del alma, fácilmente uno se contagia. Fíjese bien que nos sumerge en una aparente piedad, pero que es una piedad aparente porque no cambia el corazón de nadie, solo es aparente. Y lo vamos a ver en la escritura, 2 Timoteo 3:5. Pablo le dice a Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, en el tiempo del apóstol Pablo esto ya existía.
El espíritu religioso estaba presente. Había mucha gente que tenían apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir con apariencia de piedad? Usan su Biblia bajo el brazo, caminan muy derechitos, parecen que no quedan viendo a ningún lado. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Cantan así bien elevados, levantan sus manos, son bien fieles para diezmar. Si posible se arrodillan frente al altar. Pastor, ¿cómo está? Pastora, Dios le bendiga. ¿Cómo no? Todo apariencia de piedad, pero internamente están negando la eficacia del poder de Dios, porque creen que todo lo que hacen lo hacen porque ellos son buenos y porque ellos cumplen la Biblia y están siguiendo al pie de la letra lo que dice la Escritura, pero por dentro no hay un poder que verdaderamente cambia el interior. Y como Pablo conocía y discernía bien ese espíritu, ¿sabe por qué lo conocía Pablo? Porque fue un terrible religioso. Entonces le dice a Timoteo, evita a esos que tienen apariencia de piedad. Pablo fue enseñado por Gamaliel. Él dijo, fariseo de fariseos, se conocía toda la Torah, se conocía la Escritura. Bueno, era tan religioso que en su celo por Dios mandaba matar a los cristianos. Él conocía ese espíritu, apariencia de piedad. Y por eso le decía a Timoteo que evitara. ¿Por qué? Porque se contamina. Y si usted quiere ver cómo Jesús le dice acerca de la levadura, dije que el espíritu religioso es como una levadura que leuda. Mateo 16, vamos a leer versos 6, 7 y luego nos vamos a saltar al 12. Pero usted en casa lea todo del 6 al 12, por favor. Aquí esto fue cuando acababa de ocurrir la multiplicación de los peces y los panes. Y en ese momento Jesús les pregunta si trajeron panes, si no habían llevado. Y ellos creen que Jesús está hablando de eso. Verso 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué tiene de particular la levadura? ¿Cuántos aquí han hornado y han usado levadura para hacer pan? ¿Conocemos cómo actúa la levadura? Usted echa unos granitos en la masa y después de 1 hora, 2 horas que lo ha dejado allí a temperatura ambiente, la masa está hinchada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese espíritu religioso que es como levadura, de lo cual Jesús nos advirtió? En primer lugar, la levadura no le agrega al pan ningún nutriente, ninguna sustancia, ¿cierto? La levadura es inerte, lo único que hace es inflar la masa. Pero ni le agrega vitaminas, ni le agrega nutrientes, ni le agrega nada. Solo sirve para hinchar, para inflar, ¿ok? Entonces la levadura que hay en los que tienen apariencia de piedad, los religiosos, no le añade vida a la palabra, no le añade vida a su caminar en el Señor, no le añade nutrientes al pan espiritual. Sin embargo, infla. El inflar tiene que ver con el orgullo, con la soberbia, con la altivez. Cuando usted se contamina de la levadura fariseica, entonces usted se siente hinchado porque yo diezmo, yo ofrendo, yo di una buena ofrenda para que pudieran hacer tal cosa allí, la cancha o qué sé yo. Entonces eso lo infla. Yo vengo todos los días a la torre a orar a las 5 de la mañana con la pastora, vengo yo todos los días. Y entonces eso nos hace sentir orgullosos, inflados, pero eso no le agrega nada de vida, solamente soberbia, orgullo y altivez. El espíritu religioso alimenta el orgullo del hombre. Y sabe lo tremendo, hermanos, una vez que alguien está leudado, dígame usted, si usted ha hecho pan, cuando ya le echó la levadura a la masa, ¿podrá quitarle la levadura de regreso? ¿Qué pasa? La levadura se impregna en el resto de la masa o de la harina. Trate de quitar esa levadura y me cuenta. Difícil, está impregnada. Una vez que nosotros estamos leudados del espíritu religioso, qué difícil es sacarlo, hermanos. Así es que más vale que hagamos lo que Jesús dijo, que nos cuidemos de esa levadura, porque después va a ser difícil sacarlo. Y fíjese que ese espíritu religioso ocasiona la misma caída que hubo en el principio con Adán. ¿Por qué? Porque la altivez y el orgullo, el querer ser igual a Dios, es la puerta de entrada para la caída. Dice que antes de la caída está la soberbia y la altivez. Y ya sabemos que el Señor dice, y lo dijo a través del apóstol Santiago, que Dios resiste a los soberbios,
Pero ¿a quiénes da gracia? A los humildes. ¿A quiénes da gracia? ¿Y qué es lo que necesitamos para vencer el pecado? La gracia. ¿Y para quiénes es la gracia? Para los humildes. Para los altivos no, hermano. Dios resiste a los soberbios y a los altivos y da gracia al humilde. Ok, para todos nosotros. Vamos a ver cómo es la sutileza o qué sutileza usa el enemigo. Y esto es para que podamos descubrirlo, discernir este espíritu, para que nosotros nos metamos en el espíritu religioso. Lo primero que hace el diablo en la iglesia, aquí estoy hablando de cristianos, no le estoy hablando de los del mundo. Porque en el mundo no hay problema con el espíritu religioso. Aquellos pecan destapadamente, no les importa. Yo le estoy hablando del creyente. Esto es para ustedes esta palabra. Lo primero que el diablo hace sutilmente es producir que usted se sienta orgulloso de hacer la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. O sea, yo leo la Biblia más que ninguno. Yo cuando la pastora pregunta por un versículo, yo me lo sé así. Miren, mejor que la concordancia. Pregúntenme a mí que yo sé todo. Hace que usted se sienta creído porque viene a orar, altivo porque diezma y tiene todo en orden. O sea, hacer todo eso no es el pecado, eso lo debemos de hacer, pero por la gracia del Señor. Y el problema está sentirnos orgullosos por estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? No me malinterpreten que yo digo que no hay que hacer la voluntad de Dios. Claro que hay que hacerla, pero dentro de la gracia y la capacidad del Señor. El problema es sentirnos orgullosos por algo que no está en nosotros, sino que proviene de la capacidad de Dios. Es por su capacidad y su gracia que podemos hacer su voluntad. Es por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario, no por nuestro mérito, ¿sí? Entonces de nada tenemos que gloriarnos, sino solamente en Cristo. Para decir que yo oro tanto, yo diezmo y ofrendo, yo sirvo mucho, mire cuántas almas he ganado para el Señor, tengo una lista, ya cuando llegue al cielo van a ser como 300,000 estrellas, porque mire todos los que me he ganado para el Señor. Y entonces eso es espíritu religioso, andar contando cómo Dios nos usa. Hermano, es que viera cómo Dios me usó para la gloria de Dios, hermano, para la gloria de Dios, pero... Una cosa terrible del espíritu religioso, amado, es que nos impide oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu religioso nos hace pensar, nos hace creer que nosotros ya sabemos lo que Dios dice. Nosotros ya estamos, sí, hermano, no, yo estoy seguro, yo oigo la voz de Dios, hermano, yo sé discernir, a mi Dios me habla. Entonces, como yo sé lo que Dios está diciendo, lo que Dios está pensando, eso me impide oír la voz de Dios, porque yo creo que lo sé todo. No sé, a mí ya Dios me habló, hermano, entonces yo sé lo que hay que hacer. Y eso impide escuchar la voz de Dios. El espíritu religioso hace que nosotros estemos racionalizando las escrituras, buscándole una razón, acomodando, buscando el por qué, cómo ocurrió esto, en lugar de recibirlo sencillamente por fe. Racionalizamos la palabra de Dios y nos hace creer, fíjese bien, que cualquier reprensión, exhortación, corrección es para otros, no es para nosotros. Y si acaso, fíjese, le voy a dar una señal para que pueda identificar el espíritu religioso. Si alguien aquí tiene algún problema con el espíritu religioso, a este momento ya estuvo pensando durante esta primera parte, lástima que no vino el hermano tal, porque para él era esta palabra. Así que si todo este rato usted está pensando que qué lástima que no vino el hermano tal porque tenía que haber oído esta palabra, usted tiene problema con el espíritu religioso. Ahora, si usted todo este tiempo ha estado pensando, esto es para mí, realmente Dios me está hablando, realmente yo lo necesitaba, entonces tengo buenas nuevas para usted, hay una esperanza, vamos a ser libres. Y también el que no va a ser libre, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle, aprenda a discernir cuando el espíritu religioso nos tiene atrapados. Y yo creo que algunos hasta pensaron que van a comprar el cassette porque se lo van a regalar al hermano que no vino. Cómprelo y regáleselo de todas maneras, pero usted sea libre hoy en el nombre de Jesús. ¿En qué se basa o en qué se fundamenta el espíritu religioso? Fíjese qué tremendo que una de las bases que le da más fuerza o alimento al espíritu religioso es el celo por Dios.
Las personas más religiosas son las que dicen tener más celo de Dios. Y no que el celo sea malo, sino que motiva ese celo. Y los que tienen celo de Dios justifican sus acciones religiosas por el celo. Y lo vemos bíblicamente, cuando Pedro en su celo le corta la oreja a Malco. Pedro en su celo le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén, que lo van a matar. Y entonces la gente que tiene un celo desmedido por el Señor casi siempre estorba la obra de Dios. Pero la persona que tiene un disque celo se para y dice: es que en esta iglesia hay una tibieza terrible, nadie tiene carga por las almas, qué barbaridad, yo quisiera que tuvieran carga. ¿Qué está diciendo? Yo la tengo, ellos no lo tienen. En otras palabras, está siendo religioso. Usted no puede juzgar el corazón de nadie. Nosotros no podemos juzgar quién tiene carga o quién tiene. Y tampoco puede juzgar al que no la tiene, porque Dios la pone como Él quiere. Y a lo mejor a usted le puso carga por 10,000, pues vaya, predíquele a 10,000. Pero a aquel solo le puso por su hijo y a ese le está predicando. Entonces usted no juzgue lo que usted no sabe que Dios ha hecho. Entonces el celo, disque celo, porque quieren hacer la obra de Dios y quisieron agarrar a los hermanos y que hicieran la obra de Dios. Eso es espíritu religioso. Y todos somos culpables de esto, ¿verdad? Yo creo que todos, aquí no hay ninguno de nosotros que pueda decir soy libre. Entonces queremos ser más buenos que Dios, en otras palabras. Queremos hacer la justicia de Dios a nuestra manera. El espíritu religioso nos hace creer que lo que estamos haciendo es lo correcto para el Señor. Nubla y ciega nuestro entendimiento, no vemos más allá, no vemos en el ámbito espiritual. Y sobre todo siempre está juzgando al que él considera que no está haciendo lo que él cree que es correcto. Hay quienes están siempre juzgando las acciones que se toman en la iglesia, porque creen que no son correctas y que lo que ellos piensan sí es correcto. Es que aquí deberían de poner a fulano de tal, es que aquí no deberían de organizarse así con líderes, es que aquí deberían de pastorear, es que aquí deberían de ir a visitar, es que aquí deberían de llamar, es que aquí deberían de hacer, es que debería de haber, Eso es espíritu religioso, porque estamos siempre juzgando que otros no hacen lo que nosotros pensamos que sería lo correcto. Y realmente, ¿quién entenderá los pensamientos de Dios? Romanos 10, 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Quiénes? Pero no conforme a ciencia. Está hablando de los judíos que estaban en Roma. Pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces Pablo dice que él mismo da testimonio de que tienen un gran celo por Dios, pero que el problema no es que tengan celo, el problema es que dejan de ejecutar la justicia de Dios para imponer su propia justicia. El problema es lo que hacemos humanamente creyendo que es superior a lo que Cristo ha hecho. Entonces el celo no es el problema, sino lo que hacemos bajo ese celo, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, en Apocalipsis vemos que se reprende a la iglesia de la Odisea por ser tibia, y el Señor más bien exhorta a que la iglesia tenga celo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, no quiero que quede el concepto de que es malo el celo. El celo está bien, lo malo es que hacemos bajo ese rótulo o título de celo por Dios. En la iglesia, el espíritu religioso se ha infiltrado en todos los tiempos, desde la iglesia primitiva, y el fin es mantener dormida la iglesia, que el Espíritu de Dios no trabaje, porque el espíritu religioso a quien se opone es al Espíritu Santo directamente, se opone al árbol de la vida. Entonces cuando se infiltra es para que la iglesia esté adormecida y no se haga la obra del Espíritu. Y fíjese que el espíritu religioso interfiere más que los demonios. Si usted mira en el ministerio de Jesús, él no tuvo problema con los demonios. Cuando él iba caminando, los demonios se sometían, más bien le gritaban y le decían: ten misericordia de mí, hijo de David. No tuvo problema. ¿Con quién fue el mayor problema de todo su ministerio? La confrontación con los fariseos, con los religiosos. Siempre estaba confrontando a los religiosos. Y eso es igual hoy día. Los demonios no son problema, porque se tienen que someter a la sangre de Cristo, al poder de la palabra y al nombre de Jesús,
no es a nosotros, sino al que ya venció y exhibió públicamente a los demonios en la cruz del Calvario. Pero el espíritu religioso está arraigado en el espíritu humano, y eso no podemos nosotros someterlo a la fuerza. Tiene que ser que voluntariamente las personas quieran ser libres de ese espíritu y ya no lo sigan alimentando. Yo cuando pienso en el espíritu religioso, amados, solo pienso en unos animalitos como llaveritos electrónicos que salieron hace algún tiempo. En inglés se llamaban nanopets, y en México les dicen tamagotches, y aquí yo no me acuerdo cómo se llamaban. Pero esos nanopets, los niños andaban con ellos y había que darles de comer cada cierto tiempo, los ponían a dormir, les daban, ¿sí lo recuerdan? Andaban los niños con ellos ahí. Así es el espíritu religioso. A veces andamos nosotros el tamagotchi ahí y le damos de comer a cada rato, lo ponemos a dormir y lo sobamos, y andamos con el espíritu religioso y lo seguimos alimentando, y hasta que llega un momento que nos tiene controlada toda la vida. Yo me acuerdo, los niños en ese tiempo no hacían tareas ni nada porque el nanopet le pitaba que tenía que irle a hacer, que tenía que ir. Así es el espíritu religioso en nuestras vidas si nosotros lo dejamos avanzar. Y entonces apaga el avivamiento del espíritu. Pero lo que es peor, el espíritu religioso se sienta a través de nuestra vida y se pone en el lugar de Dios. Por eso comenzamos hablando que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, porque el espíritu religioso nos mete en idolatría y empezamos a idolatrarnos a nosotros mismos y poner nuestros propios conceptos en lugar que le corresponde al Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 le dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está el espíritu religioso, en el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados, ahí está hablando del trono del corazón. Doctrinas, pensamientos y conceptos de nuestra propia justicia, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que se siente en el trono del corazón, se hace pasar por Dios. Creemos que Dios nos está diciendo que hagamos, y toma el lugar de Dios, y en lugar de obedecer a Dios y de amar a Dios, hacemos lo que nuestro propio entendimiento, el hombre de perdición, el hombre de pecado, nos dirige a hacer. Voy a hablar de 4 fundamentos del espíritu religioso. Yo creo que aquí ya les di 2 de los seminarios, ¿verdad? Y vamos por la mitad. Entonces voy a hablarle de 4 de los fundamentos, o 4 de las áreas en las cuales se fundamenta o se cimienta el espíritu religioso. Uno es el orgullo, otro es el miedo, otro es la culpa y el otro es el humanismo. El orgullo fue causa del pecado, de la caída, y sabemos que el miedo fue una consecuencia de la caída. Recuerda cuando Adán y Eva en el huerto, dice que tuvieron miedo, tuvieron vergüenza y se escondieron por la culpabilidad. O sea que la culpa viene también del huerto del Edén. El humanismo viene del huerto. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal antes que del árbol de la vida. Allí nace el humanismo y de ahí se empieza a alimentar la religión o el espíritu religioso. En cuanto al miedo, el miedo produce en nosotros una sensación de que tenemos que amar a Dios y obedecerle en nuestra propia disciplina, en nuestra propia manera, pero lo hacemos por miedo al castigo, lo hacemos por temor al infierno, lo hacemos por temor a ser rechazados por Dios, lo hacemos por temor a no ser aprobados o aceptados por Dios, y esa nunca tiene que ser la motivación correcta. Entonces una persona que sustenta su relación con Dios en el miedo o el temor al castigo o a la desaprobación será una persona muy susceptible a ser usada por el espíritu religioso, porque toda su acción espiritual o religiosa, su actividad lo hará por causa de que no se siente aceptado por Dios y siente temor o siente miedo de la reprensión o del castigo del Señor. Mucha gente no hace cosas no por amor a Dios, sino por miedo a lo que le puede pasar, por miedo al castigo, y esa nunca debe de ser la motivación correcta. Entonces, esto se basa en la disciplina personal en lugar del amor y la obra de Cristo en la cruz. El miedo nos hace que actuemos en cosas para buscar la aprobación de Dios. O sea que niega que ya fuimos aprobados por el Señor. El espíritu religioso se fundamenta en el orgullo
Y el orgullo se puede manifestar a través del perfeccionismo. Mire qué interesante, yo no sé cuántos aquí pueden identificarse. Yo fui una persona muy perfeccionista, digo fui en fe y Dios me está liberando. Porque una cosa es la excelencia y otra cosa es el perfeccionismo. El perfeccionismo es un espíritu porque nadie puede ser perfecto, solamente el Señor. La excelencia sí está en nuestra capacidad, porque excelencia es dar lo mejor de nosotros mismos para usar eficientemente los recursos que Dios nos ha dado. Eso es excelencia. Pero la excelencia no demanda más allá de nuestra capacidad y nuestra fuerza. El perfeccionismo nos lleva a un punto que va más allá de lo que podemos dar. Entonces el perfeccionismo tiene un problema, que todo lo ve blanco o negro. No hay nada que podamos aprender, pero aún el apóstol Pablo dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. O sea que en todo hay algo bueno y hay algo malo. Entonces en el perfeccionismo, que está fundamentado en el orgullo, requiere que cada persona o todo sea juzgado 100% correcto o 100% erróneo. Entonces, recuerdan cuando hermana Yonita nos hablaba de subir al monte y ella puso un ejemplo de cuando estaba viviendo en Guanajuato, que era muy dura la subida, ¿verdad? El perfeccionista dice, si no puedo llegar a la cima, mejor no lo intento. Pero el que está bajo la gracia del Señor dice, yo voy hacia arriba, paso a paso, un día voy a llegar, el Señor me está ayudando. Pero el perfeccionista orgulloso no intenta nada porque tiene miedo a fracasar. Y como no se puede dar el lujo de fracasar, dice, mejor no lo hago. Ah, no, yo no, porque para quedar mal con la gente, mejor no lo hago. No, mejor no. Y eso es perfeccionismo y es orgullo. Y el espíritu religioso se mete en el asunto. Y entonces ya desde antes de emprender un proyecto ya nos damos por vencidos. Y eso no es de Dios, eso tiene que ver con el perfeccionismo y el espíritu religioso. Entonces, eso nos lleva a muchas desilusiones. La gente perfeccionista vive en desilusión constante y el espíritu religioso no le permite disfrutar la gracia del Señor. Está en desilusión y lo peor es cuando nos imponemos a nosotros mismos o a los demás esas demandas que Dios no está pidiendo de nosotros. Una característica del perfeccionista, hermanos, es que él puede ver los errores en todo, pero nunca da soluciones. Perfeccionista es aquel que llega y dice esto está mal, esto está mal, esto está mal. Él no hizo nada, pero llegó a criticar lo que los otros hicieron. Hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro. Se va y no da una solución. Y la iglesia está llena a veces de perfeccionistas que están fundamentados en el orgullo y realmente es un espíritu religioso disfrazado. Y pudiera disfrazarse con el nombre de excelencia, pero debemos de discernir la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia. El perfeccionista impone y trata de vivir estándares que realmente estancan la madurez y el crecimiento. ¿Sabe? El perfeccionista no puede delegar porque piensa que todos lo hacen mal y solo él lo puede hacer bien. Entonces estanca el crecimiento de la iglesia o de la gente que está a su alrededor, porque dice, como ellos lo van a hacer mal, mejor lo hago yo. E impide que la gente crezca, porque en cuanto nosotros nos equivocamos, nos caemos y nos levantamos, vamos creciendo en la gracia del Señor, vamos madurando y eso nos ayuda a conocer mejor al Padre bueno que tenemos. Entonces el perfeccionismo es la estrategia del enemigo que nulifica el progreso que se ha hecho y siembra desánimo que impide que la gente progrese en el futuro. Entonces que si sienten que todo lo hicieron mal y que no pueden llegar y lo ven todo tan inalcanzable, entonces mejor no empiezan nada y viven en desilusión y desmotivados. Wow, esto es todo un seminario, ¿verdad? Vamos a tener que después ampliar más. El celo basado en la culpa o el espíritu religioso basado en la culpa, recuerde que dijimos 4 fundamentos: el orgullo, el miedo, la culpa y el otro. Ajá, están en clase, el humanismo, ok. Entonces, en cuanto al celo, fíjese que un ejemplo es el sacerdote Elí. Elí tenía un celo por Dios tremendo, el sacerdote Elí, pero él basaba sus ofrendas y sacrificios en ese celo.
Pero el problema era que Elí era un padre irresponsable que no reprendía a sus hijos. Sus hijos estaban viviendo como querían y el sacerdote Elí no les ponía corrección, no les ponía orden. Y entonces, para recuperar eso, reponer o tapar la irresponsabilidad de él como padre, trataba de ofrecer sacrificios y ofrendas para ser agradable o aceptable a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos esas cosas en muchas áreas de nuestra vida. Nuestros sacrificios y ofrendas pueden ser un intento de cubrir nuestras áreas de fracaso o de debilidad, o las áreas en las cuales no estamos ejerciendo la función que Dios quiere. Y cuando nosotros hacemos ofrendas y sacrificios para cubrir nuestra incapacidad y nuestra irresponsabilidad, realmente estamos afrentando la cruz de Cristo, porque quien único puede expiar nuestra culpa es la sangre del Cordero. Ningún sacrificio que hagamos, ninguna ofrenda humana podrá expiar nuestra culpa, ni podrá limpiarnos de la responsabilidad que nos ha sido establecida. Y entonces nada podrá ser aceptable sino solamente la sangre de Cristo. Entonces el sacerdote Elí es un ejemplo bíblico de alguien que ministraba en un espíritu religioso basado en la culpa por su problema como padre. Fíjese que él tenía tanto celo por el Señor, que si ustedes han leído ahí en Samuel, cuando él supo que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos, dice que él cayó y murió. Tanto celo tenía por Dios, pero el pobre vivió toda la vida tratando de servir a Dios como sacerdote del Dios Altísimo religiosamente. Pero nosotros vemos que la primera profecía que Samuel, a quien él enseñó, dijo, fue una profecía muy dura, una palabra muy dura de parte de Dios para Elí, a pesar de que él había intentado toda su vida agradar a Dios supuestamente, o ser aceptado por Dios. Primera de Samuel 3, 13, 14 nos habla de la profecía que dio el Señor por boca de Samuel para Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. A pesar de que él tenía un celo santo que se murió porque el arca la agarraron los filisteos, pero él estaba religiosamente ministrando, queriendo tapar la culpabilidad que sentía de no ser el padre que Dios quería que fuera para sus hijos. Pero hoy día el pueblo de Dios, creo que de igual manera, está en un celo que está basado en el intento de expiar el pecado, el fracaso o muchas irresponsabilidades en nuestra vida cotidiana. Hay muchos que quizá adolecemos de situaciones como padres, como madres, como empresarios, como jefes, como empleados, y entonces tratamos de compensarlo con una super espiritualidad o con una actividad religiosa que según nosotros va a tapar o va a compensar la incapacidad en nuestra función natural como padres, como jefes o como empresarios. Y esto es bien tremendo, porque muchas veces, amados, y yo sé que llevamos mucho tiempo, pero le pido su atención. Muchas veces, amados hermanos, hay gente que dice, y ese dice que es cristiano y lo tienen como líder en la iglesia. Y entonces lo vemos aquí a los hermanos que son bien espirituales, Dios los usa en profecía, tienen discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, pero luego cuando la gente los conoce en sus empleos, en sus trabajos, y los tratan a sus empleados de una manera terrible, tratan a su esposa de una mala manera, no tienen a sus hijos en orden, están fallando en muchas áreas de su vida personal, y la gente no entiende cómo es que en la iglesia son líderes, tienen unción, tienen una actividad espiritual con la cual tratan de cubrir religiosamente su incapacidad como padres, como jefes, como miembros de una sociedad o de una comunidad. Entonces no está en nosotros el acusarlos, sino que estoy trayendo la palabra para que nosotros cada uno nos identifiquemos con esta palabra y veamos delante del Señor si hay áreas de religiosidad en nuestra vida que necesitamos entregar cuanto antes para no estorbar la obra del Espíritu en nuestra vida y en la iglesia. Amados, todo lo que hagamos para Dios debe de tener como motivación producir gozo al Señor, producir contentamiento al Señor. Nunca debe de hacerse para provocar ser aceptados por Dios. El producir gozo al Señor está centrado en Dios. El producir
ser aceptados está centrado en nosotros mismos. Toda obra tiene que ser hecha por Dios y para Dios, no para nosotros mismos. Lo primero está centrado en Dios, lo segundo es egocéntrico, está centrado en nosotros. Por último, voy a mencionar el humanismo, que dijimos que es otro de los fundamentos del espíritu religioso, de lo cual se alimenta. El humanismo se puede presentar como un idealismo. Humanismo o idealismo quiere decir que es de origen humano o del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el idealismo es una de las artimañas del espíritu religioso más destructiva y más dañina, porque el humanismo tiene mucha apariencia de piedad y se puede confundir con misericordia, se puede confundir con la acción de Dios, pero lo que importa es qué lo origina, qué lo motiva, por qué estamos haciendo o sintiendo esto. El idealismo es una de las formas, o artimañas engañosas, destructivas. Tiene la apariencia de buscar normas elevadas y aún pareciera que quiere preservar la gloria de Dios. Los idealistas siempre tienen ideas casi inalcanzables. Y aparentemente cualquiera diría, qué bueno, es para la gloria de Dios, para hacer algo excelente, para que el nombre del Señor sea exaltado. Pero ¿qué origina, qué motiva lo que estamos haciendo, lo que estamos queriendo hacer? Llámese como se llame, puede ser grabar un CD, puede ser escribir un libro, puede ser una campaña, una predicación, puede ser una escuela, una universidad, una obra X, lo que sea, hacer una escultura. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos hacer eso que parece tan difícil y tan inalcanzable? ¿A quién queremos mostrarle que somos capaces? ¿Qué nos motiva a lograr ideales tan altos que nos hemos puesto? ¿Será el Señor o es originado en una necesidad de nuestro hombre de ser reconocido, de nuestra humanidad? El humanismo es el enemigo más mortal de la revelación verdadera y la verdadera gracia. Hermanos, el humanista no puede recibir la guianza del Espíritu porque es tan bueno, siempre está viendo la necesidad y siempre está llenando la necesidad humanamente porque quiere ser bueno, más bueno que Dios. Y eso le cierra la puerta al discernimiento espiritual. Es mortal, hermano, porque no permite que la gente o ellos mismos crezcan en sabiduría y en gracia. Todo lo ponen de acuerdo al bien del hombre. Ataca y destruye el fundamento de aquellos que están en busca de la gloria de Dios, pero que no han llegado. Es decir, que siempre están atacando y criticando a aquellos que van con sus luchas y todo, pero van en el camino del Señor. Los atacan, siempre ven, ay, ese no tiene para cuándo, ese nunca se levanta, otra vez volvió a caer. Y siempre están como condenándolos y hablando negativo. Otra vez vino ese, ay, yo ya no le creo. Entonces están siempre condenando, porque el idealista está esperando, el humanista idealista está esperando que toda la congregación sea santa y perfecta, que nunca pequen los hermanos, que todos estén bien sujetos, bien alineados como en el ejército, todos diezmen y ofrenden, todos adoren, todos alaben, todos en silencio, no voten un papelito, etcétera. Una iglesia perfecta, lo cual no existe. Entonces sus apreciaciones y sus comentarios son destructivos para los que están tratando de esforzarse en la gracia del Señor para llegar a la meta o el objetivo donde Dios los ha llamado. El humanismo nos hace tratar de imponer a otros normas que están por encima de lo que Dios pide o de la gracia del Señor para ese momento. Dios tiene unción, capacidad de gracia según el tiempo, el momento y la demanda de Él. Y muchas veces el líder que está aquí al frente ya ha pasado un cierto camino y el nivel de gracia y de demanda de Dios para él o para ella es mayor que para el que viene llegando. Y si yo quiero demandar del que viene llegando lo que Dios me está pidiendo a mí, lo voy a destruir, porque el nivel de gracia que yo he adquirido o escalado en el caminar no es el mismo nivel de gracia que Él tiene para este momento en que viene saliendo de la vida de pecado. Pero si somos idealistas, fariseos religiosos, vamos a destruir al tierno que viene llegando. El idealista siempre busca la iglesia perfecta y no se conforma con nada menos que la perfecta. Por eso andan como canguros de lugar en lugar, porque ninguna iglesia les parece perfecta, porque no la hay. Ahora, los
La gente guiada por el Espíritu Santo está bien, es normal y es correcto que tenga una alta expectativa de lo que tiene que ser la iglesia. Pero ellos lo que hacen cuando ven que algo no está bien, ellos se disponen a servir, se dan a sí mismos a servir, en hacer aseo, colocar las sillas, pintar, hacer, arreglar, decorar. ¿Para qué? Para que la obra vaya creciendo en gracia. Ellos colaboran, contribuyen como un cuerpo para que la obra madure y crezca. Pero no es que van a decir, ay no, aquí no me gusta porque aquí no hay amor, aquí tal cosa. El guiado por el Espíritu Santo, si siente que algo no está bien, él o ella hará lo que está al alcance de su mano para juntos crecer, porque el Espíritu Santo es el ayudador y él ayudará a que toda la obra madure y crezca. Entonces, los guiados por el Espíritu Santo siempre buscarán la forma de apoyar, nunca se pararán solo a criticar. Todos necesitamos ser liberados de este espíritu religioso, amados. Mientras no seamos liberados del espíritu religioso, nunca podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La liberación del espíritu religioso nos va a permitir comenzar a predicar y a dar el evangelio de poder. Mientras tanto estamos hablando vana palabrería, pero necesitamos ser liberados nosotros mismos primero. Y la liberación de este espíritu nos irá dando a nosotros mismos la autoridad para poder liberar a otros. No podemos combatir el espíritu religioso en la iglesia si nosotros mismos estamos llenos del espíritu religioso. Me llama la atención en Apocalipsis 2 del 20 al 21. Ya casi termino y si los hermanos de alabanza pueden ir subiendo, por favor. Apocalipsis 2, 20 al 21 me llama la atención, dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jezabel es un típico espíritu religioso. Jezabel, la esposa de Acab, en el libro de los Reyes, era una mujer muy religiosa. Solamente que ella, su religión o su actividad religiosa la dirigía a ídolos paganos, a otros dioses, no al Dios de Israel de todos los tiempos. Pero ella era muy religiosa y ella creía estar haciendo bien lo que hacía. Ahora en Apocalipsis vemos que el Señor dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y yo entiendo, amados, que ese espíritu religioso es duro de erradicar, es difícil de sacar. Por eso Dios le da tiempo para que se arrepienta. O sea, puede ser un proceso largo en nuestras vidas. Dios está siendo misericordioso, dándole tiempo para arrepentirse. Yo creo que de igual manera Él nos ha venido dando tiempo a nosotros para arrepentirnos de ese espíritu religioso. Y yo quiero decirles en esta mañana o mediodía, primero necesitamos arrepentirnos de ese espíritu. Sí, la palabra nos ha tocado a algunos de nosotros o a todos en alguna de las áreas que hemos hablado. Lo primero es que necesitamos arrepentirnos. Dios nos da tiempo para ello. Necesitamos ser liberados de ese espíritu y necesitamos decirle: Señor, necesitamos tu gracia. Porque la gracia del Señor, amados, imparte una verdad que nos libera. Nos muestra cómo salir del pecado, nos motiva a alcanzar nuevos niveles de madurez. La gracia del Señor no nos condena, no nos mete en actividad religiosa, sino que nos muestra lo que no está bien, pero nos da la gracia para salir del problema y del pecado. La gracia del Señor nos lleva a la cima de la montaña, paso a paso. Y el Señor no nos va a condenar porque nos tropecemos. Dice que el justo caerá 70 veces, pero el Señor lo levantará. Lo que quiere el Señor es que vayamos en la dirección y en la meta y el foco que Él nos ha establecido. Nuestra visión tiene que ser llegar a la cima, subir al monte, nunca condenarnos porque no hemos llegado todavía, nunca sentirnos mal porque estamos apenas al principio. Lo que importa es que mientras nos encontremos escalando hacia donde debemos de ir, estamos en el camino correcto. A unos les va a tomar más tiempo llegar a la cima, a otros les tomará menos tiempo, unos llegarán antes que otros, unos tendrán una mejor condición para subir por causa de su experiencia con el Señor, pero lo importante es que estemos en el camino correcto y no desmotivarnos, no ver hacia atrás, no regresarnos.